¿Qué tal? Bienvenidos a la Mesa de Periodistas. México vive una ola de violencia que amenaza las instituciones del Estado. En Michoacán, el asesinato del alcalde de Uruapan confirma que el crimen organizado domina el territorio y que el Estado ha perdido autoridad. La llamada Pax Narca se impone por gobiernos débiles y fiscalías ausentes. ¿Hay alguna forma para recuperar la paz y la tranquilidad para millones de personas? Le doy la bienvenida a Lourdes Mendoza, periodista, columnista en El Financiero, Jesús Lemus, periodista y escritor, Osvaldo Villaseñor, analista político. Gracias a los tres por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Lourdes, ante los recientes hechos en Michoacán, ¿estamos frente a un Estado rebasado por el crimen o ante un gobierno que ha decidido convivir con él, hacer redes de corrupción que lo implican y está, pero en realidad no está? Querida, como siempre es un placer estar contigo y pues yo creo que aunque hemos visto un cambio en la narrativa desde Palacio Nacional y hemos visto que es que quieren hacer pero no hacen, evidentemente un hombre que es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, no puede solito cambiar la realidad del país cuando no tenemos las políticas públicas que acompañen esta estrategia de seguridad. Y lo que hemos visto es que no nada más están rebasados, sino, como bien dijiste, también son cómplices o tienen metidos a muchos a muchos personajes políticos metidos por el crimen organizado en su casa y que a ellos no les pasa absolutamente nada. Hemos visto que han tratado de vendernos la idea de que ya tenemos una nueva estrategia y que las cosas son totalmente diferentes y hay datos duros que no los pueden cambiar. Cuando empezó la guerra contra el narco, en los tiempos de Felipe Calderón, había 15 desaparecidos en el país todos los días. Hoy la cifra llega a 40. Y es decir, ¿por qué tenemos 40 contra los 25 que venían de Andrés Manuel López Obrador? Porque claramente lo que nos están diciendo es, están bajando los asesinatos. Ah, sí, pero lo que están bajando los asesinatos están subiendo los desaparecidos. Entonces, simplemente nos están maquillando las cifras y tienen al enemigo en casa. Entonces, mientras ellos convivan en impunidad completa con el enemigo que está también dentro de la casa, pues hemos visto ya los resultados. No nada más están superados porque no tienen una política pública completa, sino además porque tienen al enemigo, como lo decía, en casa, son cómplices. Jesús, voy contigo, sobre todo en el contexto que tienes del dominio de la situación en Michoacán, con este contraste que trataba de hacer la presidenta en una primera respuesta al asesinato del alcalde. La situación se había originado en la guerra contra el narcotráfico encabezada por Felipe Calderón. Desde tu perspectiva, ¿cómo está la situación? No, esto viene, Joel, viene desde muy atrás. Esto viene de hace 40 años. No es de la guerra del narco. La relación narco y gobernadores en Michoacán es lo que ha venido pervirtiendo esta situación en la entidad. En Michoacán hay grupos de autodefensas civiles armados, hay grupos del narcotráfico, hay grupos criminales dentro del gobierno y todos se amalgaman, todos están relacionados, todos están peleando un territorio, todos están peleando sobre todo una cosa que no se ha dicho, están peleando los presupuestos de los gobiernos municipales, que es de donde se está nutriendo ahora el crimen organizado en Michoacán. Y eso es lo que hace desde hace mucho tiempo que venga fermentándose esta violencia. La crisis de desgobierno, el estado fallido en el que se encuentra el estado de Michoacán, no proviene del periodo de la guerra contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y que el autor intelectual fue sin duda alguna Lázaro Cárdenas Batel cuando era gobernador de Michoacán, comenzó el 6 de diciembre del 2006. Entonces, esto viene de mucho más atrás. Hasta hoy yo te puedo asegurar que los últimos 7 gobernadores de Michoacán han tenido nexos con el crimen organizado, con diversos cárteles, desde los Caballeros Templarios, la familia michoacana, Jalisco Nueva Generación, hasta los cárteles más pequeños que se han asentado como el Tepalcatepec, los Viagra, que esos son productos del surgimiento de los grupos de autodefensa con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todos han estado relacionados con el gobierno y todos se han nutrido desde el gobierno. Esto no es una situación que venga de la guerra de Felipe Calderón, viene desde mucho más atrás y se ha dejado crecer por una sola situación, Joely. Se ha dejado crecer porque el tema del abandono es bastante amplio. De cada 100 pesos que se pueden destinar a las causas principales de la violencia, como es el combate a la pobreza,
la educación o la salud, solamente se aplican 3 pesos. 70, perdón, 93, 97 se vienen perdiendo en la ratería de los gobiernos locales. Voy contigo, Osvaldo, porque más o menos dan este panorama efectivamente de un Estado fallido y también de la vinculación y penetración de grupos del narco en diferentes niveles de gobierno. Yo creo que esta advertencia de tener una clase de narcopolíticos y por ende llevar a tener narcoestados viene de mucho tiempo atrás, efectivamente. Sin embargo, yo creo que la parte más visible, más burda, se ha dado en los últimos años. Pero eso tampoco es para extrañarnos. A ver, esto es un modelo de gobierno que está en otros países de América Latina que también tienen el mismo tipo de régimen que tenemos en México. En Venezuela, allá se juntaron ejército, narco y gobierno. Eso nos lo han advertido incluso los senadores estadounidenses. Dicen, no podemos permitir que en México pase lo mismo que en Venezuela, que se junte gobierno, narco y ejército, porque entonces no habrá mucho que por hacer. Pero nos lo viene diciendo Donald Trump seguido también. A ver, en México no gobierna la presidenta, es muy buena gente la presidenta, pero estamos ante un narcoestado. Bueno, todo eso lo estamos viendo ahora con una, digamos, especie de gobernanza narca que existe en el país, donde los narcos son los verdaderos gobiernos que existen en muchas partes, en muchos municipios, como lo dice Jesús, en muchos estados, y vemos precisamente cómo posiciones de gobierno, las que manejan los presupuestos, son encabezadas por gente que los mismos cárteles están poniendo gobernadores, pero hoy hay que decirlo, hoy el narco se ha apoderado del gobierno federal también, no solamente de los gobiernos estatales o municipales. Tenemos un narcogobierno que está a la vista. Esa es la parte diferente de lo que venía sucediendo en el pasado, que veíamos a los narcos intentando llegar al gobierno. Creo que hoy ya llegaron al gobierno. ¿Coincides, Lourdes? Porque son palabras fuertes, evidentemente hablar de narcopolíticos, narcopartidos, narcogobierno, ¿no? Claro que coincido y lo hemos visto y las pruebas ahí están. La presidenta se la pasa diciendo, con el tema, por decirte, de la barredora y de Adán Augusto y del huachicol fiscal, cada mañanera nos dice a todos los mexicanos, a los ciudadanos, pues presenten pruebas. Las pruebas ahí están presentadas, pero además también entiendo y le digo, señora presidenta, ¿por qué nosotros como ciudadanos tenemos que presentar las pruebas? Además de que ya ahí están a la vista de todos, pues que no con nuestros impuestos pagamos a las instituciones pertinentes para que hagan ellos su trabajo, y la verdad es que no lo están haciendo. Están puestas las denuncias pertinentes y en la Fiscalía General de la República no mueven un solo expediente. Adán Augusto, hemos visto que a pesar de todas las pruebas que hay en su contra, ni siquiera lo han conminado a que vaya a la Fiscalía General de la República a dar una entrevista, a que dé su parte, su punto de vista, absolutamente nada. Tenemos el gobierno de Morena, desde su primer inicio con López Obrador, dijeron que ellos iban en contra de la corrupción y de la impunidad. Y lo que hemos visto es que la impunidad es lo que está reinando en este país. ¿Cómo se burlaron del hoy asesinado brutalmente el Carlos Manzo allá en Uruapan? Él pidió ayuda. Y no nada más se burlaron de él mientras estaba pidiendo ayuda y mientras estaba diciendo, oigan, voltean a ver Uruapan, es un municipio que necesita ayuda, es un municipio que es importante para la economía del país, es un municipio que es clave también para la renegociación que van a hacer el Tratado del TEMEC, y lo dejaron morir solo. Y luego nos presumieron que no, que tenían 14 elementos de la Guardia Nacional a su lado. O sea, ¿tan mal estamos con la Guardia Nacional? ¿O se hicieron de la vista gorda? ¿O están tan mal entrenados? ¿O cómo entender que además acababan de matar días antes a un líder limonero, a un líder de la citrícola? Entonces, lo que estamos viendo es que en México, además de que está infiltrado el crimen organizado, las voces que piden ayuda, las voces que no son las de ellos, son totalmente ignoradas, y pues ahí están los resultados. A ellos sí los matan, pero a los suyos los tienen protegidos
y con una impunidad nunca antes vista. Y como decía, con cifras maquilladas y diciendo que vamos mejor que nunca en el tema de la seguridad, y no es cierto. Y se me vienen a la cabeza las palabras de Alejandro Martí en su momento: si no pueden, renuncien. Y García Harfuch, evidentemente, en su primera persona no podría solo, tendría que ir acompañado de las políticas públicas, pero el señor no está pudiendo, y el señor se está haciendo además cómplice de vendernos espejitos espejitos en donde dicen que vamos mejor que nunca, y eso no es cierto. Hace unos momentos Osvaldo ponía sobre la mesa la situación en Venezuela, y a mí me pasa por la cabeza la situación en Michoacán y las autodefensas, con lo que decías tú, Jesús. ¿Hacia dónde va esa configuración donde vemos la llegada de grupos de extranjeros que comienzan a adiestrar, entre comillas, en la ejecución de bombas, de drones en diferentes municipios de Michoacán? Porque Carlos Manzo no ha sido el único en denunciar esa situación. Y en ese orden de ideas, vamos hacia lo que fue en su peor momento Michoacán, Jesús, perdón, Colombia. De hecho, Joel, yo creo que no hemos salido desde un principio como llegó Michoacán. Recordemos que el modelo de las autodefensas fue un modelo que se implantó en la entidad por parte del general Óscar Naranjo, asesor de la presidencia del presidente Enrique Peña Nieto. Cuando llega y se establece el modelo de autodefensas para que sean los grupos de civiles los que aporten los muertos combatiendo al narcotráfico y dejar a salvo al ejército mexicano, es cuando todo esto se trastocó. Fue cuando a grupos locales, criminales ya marihuaneros, les dieron el poder para convertirse a nivel de cárteles. Así es como nace el cártel de Tepalcatepec, el cártel de la Virgen, el cártel de los Viagra, el cártel de Acahuato. Diversos cárteles muy locales nacen a partir de que eran pequeños marihuaneros, pequeños grupos productores de marihuana, y se convierten en grupos de autodefensa financiados, armados, adiestrados por el gobierno mexicano en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. A partir de ese modelo de autodefensas que se había establecido en aquel tiempo, pues ahora hemos vuelto a lo mismo. Los grupos son empresas vivas, los grupos están buscando su actualización, y hoy tenemos que grupos como los Viagra, como el cártel de Tepalcatepec, que están contratando especialistas, han contratado no nada más sicarios venezolanos o colombianos, también están contratando ingenieros ucranianos que están manejando ya pues drones, y ya estamos viendo una guerra pues a distancia en Michoacán. Estamos viviendo una evolución que a final de cuentas nos va a llevar hasta el principio de la crisis, cuando se dio todo esto que surgieron los grupos de autodefensa, y que fue la participación del Estado la que hizo que estos grupos se fortalecieran y se fueran expandiendo hasta llegar al punto en que cada vez que haya ciudadanos desde adentro de la sociedad michoacana que estén señalando y aportando las pruebas que dice y que pide la presidencia de la República siempre, y que luego terminan siendo asesinados, vamos a encontrar casos justamente como el del alcalde de Uruapan, como el alcalde de Homero Gómez, el defensor de la mariposa monarca, como el caso de Bernardo Bravo, el limonero, como el caso de Hipólito Mora. O sea, vamos a ver una serie de asesinatos de alto impacto cada vez que se presenten esas pruebas, porque estamos regresando, Joel, otra vez al principio. Vamos a hacer una pequeña pausa en la mesa de periodistas. Ya volvemos. Continuamos en la mesa de periodistas. Osvaldo, ya hablamos de la situación, de cómo se ha ido manejando, cómo se ha ido también creciendo a partir de diferentes gobiernos del PAN, del PRI, evidentemente de Morena. ¿Qué se debería de retomar en el plan Michoacán? ¿Qué es PAN con lo mismo? Y en todo caso, llega tarde después de tantas solicitudes de apoyo de diferentes niveles, de gobiernos locales, de empresarios. Lourdes decía, de empresarios que ahora han sido asesinados, pero que también tuvieron su oportunidad para denunciar la situación y la gravedad en la que se desenvuelve el comercio en territorio michoacano. Mira, yo escuché mucho a muchos compañeros que escribieron que el plan Michoacán era una copia de lo que presentó Enrique Peña Nieto en su momento. Creo que no es algo que está fuera de medir el rebote por parte del gobierno. Creo que está muy medido. A ver, ¿qué ocupaba el gobierno para desactivar esta crisis política que se daba y que se da en Michoacán, que amenazaba con crecer más aún todavía? Ocupaba inhabilitar políticamente, cooptar a la esposa de Carlos Manzo, y que emitieran un discurso de que querían justicia, pero no violencia. Pero también ocupaban darle un mensaje, un plan, decir, vamos a ir a reactivar la economía de Michoacán, vamos a ir a darle seguridad a Michoacán,
vamos a ir a reconstruir el tejido social con una política de educación y cultura, pero si nos damos cuenta, nada de esto va a funcionar, o bien va a decir la presidenta, mira, si no funcionó con Peña, pues tampoco tiene por qué funcionar conmigo. Y la muestra está en que no le destinaron un solo peso al Plan Michoacán en la reciente discusión del presupuesto de egresos de la Federación, pero tampoco están haciendo nada de lo que un gobierno debe hacer. A ver, si nos vamos a la teoría, hay 3 cosas básicas muy facilitas de saber y entender para ponerle un freno a la delincuencia organizada. Y nos los han dicho desde que estudiamos, nos lo está diciendo Estados Unidos ahora en la práctica. Hay que ir a combatir el lavado de dinero, pero México no se ha atrevido a hacer esa función. Y nos lo está diciendo Estados Unidos, hay que combatir a los narcopolíticos. Si el problema está en el Estado, que le da protección, no puede haber delincuentes sin protección del Estado. Y Estados Unidos nos está diciendo, pues hay que combatir a los narcopolíticos. Y la tercera es ir precisamente a ir a combatir a todas estas redes de gente violenta, de sicarios, la gente armada, el brazo armado de los cárteles. Pero esos brazos armados cuestan mucho dinero mantenerlos. Del momento en que quitas o empiezas a debilitar financieramente los cárteles, los mismos grupos, redes bélicas, también se debilitan porque no tienen con qué pagar a los trabajadores, a los que trabajan de sicarios. Entonces, si el gobierno no hace lo que debe de hacer, pues vamos a seguir viendo un dominio de los grupos delictivos y vamos a ver una simulación nada más del gobierno diciendo, mira, ahora sí ya cambiamos nuestra política en contra del narco, ahora sí vamos a ir por ellos, ya se acabaron los abrazos y ahora sí hay balazos, pero están atacando a la parte de la red bélica nada más. A eso pueden matar a 500 y al día siguiente ya están 500 nuevos. Lo decía el Mayo Zambada, me agarran a mí y no pasa nada. Al día siguiente ya hay quien me supla. Entonces, mientras el gobierno no haga lo que sabe que debe hacer, vamos a seguir viendo lo que estamos viviendo en México y creo que cada vez más complicado, cada vez más fuerte y cada vez más riesgoso para la población mexicana. Lourdes, y ahora con el gobierno de Uruapan bajo el mando de Grecia Quirós, con estos recursos que no se dieron, como bien señala Osvaldo. Y además que el hermano también de Carlos, cuando le dijeron, ¿quieres ir tú? Él dice, no, yo no. La mujer, la esposa dice, yo sí, y voy para enfrente, pero además es que no nada más es el caso de Michoacán. O sea, si tú volteas a ver a lo largo y ancho de la República Mexicana, ningún estado está exento. Tienes el caso de Sinaloa y tienes un gobernador que claramente te han dicho desde los Estados Unidos y que hay pruebas que tienen nexos con el crimen organizado y no pasa absolutamente nada. Tienes, por otro lado, qué decir de la Ciudad de México, en donde a plena luz del día matan a las 2 personas más cercanas de la jefa de gobierno. Y no pasó absolutamente nada. Y como todos los días va pasando algo peor en materia de seguridad, de que están matando a la gente que no son de ellos, que son o que ellos consideran de la oposición, y no pasa absolutamente nada. Y luego, increíblemente, también vemos cómo en un desvarío quieren hacer desviar la atención y decir que la presidenta fue manoseada, cuando claramente hemos visto al actor del manoseo en varias otras fotografías con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego yo no estoy juzgando la reacción de la presidenta, pero sí juzgo claramente la reacción de lo que era antes el Estado Mayor Presidencial, hoy Guardia Nacional. Nosotros somos periodistas, claro. Hemos estado en muchísimos chacaleos o en muchísimos eventos con los presidentes. Jamás hemos podido llegar a un presidente de esta manera. No hay manera ni por la espalda ni de frente. Ahora, la presidenta sale caminando, alguien la manosea y la reacción del Estado Mayor Presidencial, hoy Guardia Nacional, es nada más abrazarlo. No era para tenerlo pecho tierra y que todo el aparato, ¿quién se encarga de cuidar a la presidenta? La presidenta de un país, eso claro. Es increíble y eso nos da para decir, por eso está el país como está. Si a ella no la pueden cuidar, pues ¿cómo nos van a cuidar a los demás? Claro. Bueno, también quiero sumar a este punto lo que dice hace un momento Lourdes, Jesús. El tema de no solamente es Michoacán y Sinaloa,
Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, el Estado de México, Jesús? Es que es todo el territorio nacional, Joely, todo el territorio nacional está, cuando dice Donald Trump, no dice mentiras cuando dice que en México gobierna el narcotráfico. Eso, quienes andamos en la calle, quienes estamos acostumbrados al trabajo reporteril de la calle, lo sabemos y lo conocemos perfectamente bien. Las calles, las carreteras, los caminos están bajo el control de los grupos del narcotráfico. Y lo más importante, los grupos del narcotráfico están presentes en todos los gobiernos municipales. No hay un solo presidente municipal que no tenga relación con grupos del narcotráfico, o por las buenas o por las malas. Y casi siempre es por las malas, donde los grupos del narcotráfico ahora se están nutriendo, te decía, de los presupuestos municipales, cobrando una parte de lo que se va a invertir en obra pública, en alumbrado, en drenaje, en diversas obras. Ahí están los grupos del narcotráfico haciendo ese cobro. Como ya cada vez es más difícil obtener recursos de la extorsión, recursos del sicariato o de otras actividades que tienen los grupos de crimen organizado, han encontrado su mina de financiamiento en los municipios y por eso ahí están en todo el territorio municipal. Los 2.478 municipios tienen relación con cualquiera de las células de los 75 cárteles de las drogas que operan en el país. Y esa realidad, mientras la siga ocultando el gobierno o manejando a su favor para que como anillo al dedo le caen las situaciones a esta administración, pues si hablas de Uruapan, dejas de hablar del lavador de dinero que estaba en Palacio Nacional, Alfonso Romo. Si hablas del alcalde asesinado, pues dejas de hablar del gobernador de Sinaloa, del de Sonora, etcétera. Entonces, es también un tema bastante interesante que a la presidenta le conviene que hablen de presidentes, que hablen de municipios tomados por el narco, en lugar de que hablen de las redes de huachicol que llegan hasta el Senado de la República. Es un tema bastante interesante en el que ya urge una decisión presidencial para que esto se vaya terminando de tajo, no con estos modelos implantados del pasado de poner programas de paz y de desarrollo para los municipios, sino realmente poniendo gente honesta al frente de los gobiernos locales. Si quiere dar resultados, entonces, para concluir tu participación, si quiere dar resultados, la presidenta tiene que romper precisamente con esas redes dentro de sus propios gobiernos, porque la mayoría están gobernados por Morena, porque también está el escenario de la intervención, entre comillas, o la propuesta por parte del gobierno de Estados Unidos. Jesús. Exactamente, tiene que haber ese rompimiento, se tiene que romper con la inercia que se viene teniendo con esa complicidad de tener gobernadores, diputados, alcaldes relacionados con el narco. Y se tiene sí que haber una colaboración. No digo que la invasión, porque nadie quiere que venga el ejército mexicano a invadir suelo, el ejército norteamericano a invadir suelo mexicano, pero sí una colaboración como se tenía antes. Que además, déjame decirte que si hay colaboración ahorita en algunos grupos en particular, porque hay por lo menos 5 células donde trabajan elementos del FBI, la CIA y la DEA con el ejército, con elementos de la UNO, yendo tras la cacería de narcotraficantes. Osvaldo, tu comentario final, 1 minuto. Bueno, yo creo que tenemos que entender el modelo del régimen que tenemos en México hoy, y hay que decirlo. No debemos esperar resultados de parte de ellos, aunque es lo que cualquier mexicano debe hacer. Pero tenemos que entender primeramente lo que a ellos les interesa para saber qué está pasando en México y hacia dónde vamos como país. ¿Qué le interesa al régimen que está instalándose en México y que ya está en otros países de América Latina? Le interesa el control político, no le interesa dar resultados. Si nosotros empezamos a decir, es que no está dando resultados en la economía, tenemos 7 años en crecimiento económico, a ellos no les importa eso, les interesa tener una base social que esté apoyando sus políticas, que salga a pelear junto con ellos, les interesa vulnerar la democracia, les interesa tener un control de todo lo que se mueve en este país. Por eso todas las reformas que se han hecho a lo largo de estos 7 años es para agarrar control político, poder en el Estado y debilitar los derechos de los ciudadanos. Lourdes, tu comentario final, 1 minuto. Nuevamente, coincido con mis compañeros. Lo que necesitamos es que la presidenta tenga un antes y un después, que la muerte de Carlos se vuelva realmente un punto de inflexión y que deje de estar conviviendo y protegiendo a los narcogobiernos que hoy están en nuestro país.
se les ha dicho claramente, ahí están las pruebas, tenemos desde un presidente municipal, desde el presidente de Morena, que fue financiado por el huachicol, ¿no? Mario Delgado, pasando por una secretaria de Gobernación, que hoy es la presidenta de Morena, que permitió que pasara este huachicoleo o este huachicol fiscal, y nunca vieron nada. Entonces, que no se hagan, que volteen a ver y entiendan que dar seguridad es una responsabilidad solo del Estado mexicano, y ellos lo tienen hoy en día. Lourdes Mendoza, Jesús Lemus, Osvaldo Villaseñor, gracias por estar con nosotros en la Mesa de Periodistas. Pásenla bien.